Saludamos al doctor Tarquín Orellana. Él fue síndico municipal, fue también candidato a la alcaldía de Cuenca y fue vicepresidente del Tribunal Constitucional allá por el año 2006. Vamos a hablar de varios temas de interés local y nacional. Doctor Orellana, en lo que nos alcance el tiempo, iniciemos con PUCS y PDOT en la ciudad de Cuenca. A los tiempos, le digo como un observador externo de estos temas, hemos visto a la ciudad un tanto viva, interesada en un tema desde representantes de los sectores rurales, los mismos campesinos, demostrándose en las calles, hasta colegios profesionales, dando sugerencias y tratando este tema. ¿Por qué tanto interés en PDOT y PUCS? ¿Cuál es su relevancia? Y muchísimas gracias por la ocasión para comentar. Yo creo que algo que está en el ambiente local, como usted bien lo ha señalado, todavía el sector urbano yo diría que es bastante sordo y a veces ciego también respecto de los temas generales que le ocurren a la ciudad, pero algo se comienza a sentir en el Colegio de Abogados, de lo que conozco, el Colegio de Arquitectos, que ha estado participando de manera más directa la Cámara las cámaras más o menos representadas, de lo que tengo entendido. En realidad, creo que la voz de alarma, la voz de alerta la pone el sector rural. Y esta alerta y alarma que le pone el sector rural, yo diría que pone sobre varios temas al mismo tiempo. Varios temas que tienen que ver directamente con la planificación, pero también con esta actitud, esta voluntad que se ha ido haciendo cada vez más concreta y manifiesta del gobierno municipal, no de este, incluso desde el anterior, esta conducta defensiva que tiene el municipio respecto de los administrados. Digo una conducta defensiva respecto de los administrados porque parecería que las únicas lógicas que el municipio descubre para hacer las cosas es sancionar, multar y cobrar, coaccionar económicamente a los administrados. Y ciertamente a la ciudad a veces le va bien y mal a pesar del municipio. No porque el municipio sea un actor que facilite las cosas, sino porque cada vez más se vuelve un ente más problemático, confuso y que genera un conjunto de situaciones que tal vez la ciudadanía no es consciente suficientemente. Me voy a referir a tres temas que creo que están ligados estrictamente. El tema de la planificación, que es la base del problema. La planificación aprobada en el año 2022 que tuvo como antecedente una última planificación del año 2002, más de 20 años de retraso, que se aprobó de manera, yo diría, muy atropellada, con muchos defectos, con muchas deficiencias, pero que de todas maneras se impuso el municipio un 26 transitorias que debían resolverse supuestamente en el transcurso de algunos meses. Creo que fue un cálculo muy apresurado. Han pasado, sin embargo, 2 años y no se ha resuelto casi ninguna. Y sin embargo, en este intervalo han pasado varias cosas. Se ha dictado una ordenanza de control que es una copia calcada de la misma que fue derogada en la administración anterior y que ha puesto mucho énfasis en las multas compulsorias, en las decisiones, yo diría, casi dramáticas de la actuación del control municipal, en donde el municipio, por eso digo que es defensivo, el municipio casi no tiene nada que hacer, solamente cobrar. No importa ni siquiera cuidar, controlar, resolver los problemas, sino que lo más fácil es formalmente sancionarlo, imponerle una multa, dejarle que esa multa crezca, valores del propio bien, de tal manera que el ciudadano tenga que efectivamente eh, proceder a las demoliciones antes que a las correcciones correspondientes, porque casi no hay alternativas. Y yo creería que el tema de las sanciones tiene que ver evidentemente con el tema de la planificación, porque es una planificación que, sobre todo en el ámbito rural, carece de una comprensión de lo que le pasa al ámbito rural del campo. Y creo que aquí hay un tema que no se ha discutido, que no se ha reflexionado, sobre el cual existe una muy deficiente comprensión, yo diría, del municipio, evidentemente, de los órganos que les corresponde tener este pensamiento, pero diría que también en el propio ámbito académico se piensa la ciudad como opuesta al campo y no se entiende la realidad local de Cuenca, que es una ciudad integrada entre lo urbano y lo rural. Una ciudad que además es muy pequeña, que tiene sus parroquias rurales muy cercanas al ámbito urbano, la mayoría de ellas,
que están integradas por unas vías de conexión, a veces deficientes, pero concretamente integradas, y sobre las cuyos temas no tienen respuestas. Ahora, Y que doctor el municipio Orellana, se ha empeñado. nos da la idea, pues su opinión es coincidente con la de algunos concejales con quienes hemos conversado o con representantes gremiales, en el sentido de que está haciendo falta planificación en Cuenca y el principal instrumento para esto sería un plan estratégico de la ciudad, pero actualizado y con una proyección al tiempo que sea razonable, 20, 30 años. El PDOT debería cumplir ese concepto de lo estratégico, porque el PDOT supuestamente marca la línea de la ciudad en un horizonte de 12 años, que es un horizonte interesante en este mundo tan cambiante y en esta dinámica de la economía. Es ciertamente un plazo arbitrario, podríamos pensar en 20 o 50 años en un plan estratégico, pero tal como está establecido en la ley, el PDOT debería darnos un horizonte de por lo menos 12 años. Y creo que el PDOT en el caso de Cuenca es un PDOT retórico. Es un PDOT declarativo de que supuestamente vamos a conseguir muchísimos objetivos. No hay elementos ni parámetros de control de ellos, ni hay objetivos concretos respecto de ese PDOT, de Se las acciones. usa en la terminología, en la jerga del PDOT, información muy relevante en términos de planificación como índices, indicadores, metas concretas. Es que precisamente eso es lo que el PDOT es, como le digo, declarativo, genérico, ciertamente hay datos, pero lo que no tiene de referencia fundamental, indispensable, es un catastro actualizado. Entonces, no tenemos una realidad sobre la cual estamos operando. Estamos operando con planos y dibujos que tienen muchísimos errores, 12, 15, 20 años de retraso del municipio en estos temas, que sobre todo en el ámbito rural son absolutamente evidentes y que en el ámbito urbano la ventaja que tiene es que está planificándose un área que está consolidada más allá de lo que el municipio ha decidido. No es tampoco un trabajo municipal, es una ciudad que creo que los cuencanos debemos agradecernos mutuamente. Tenemos una ciudad bastante organizada a pesar del municipio, no porque el municipio lo ha hecho. Y creo que es un mérito de los cuencanos que ciertamente hemos logrado hacer y tener un sistema de convivencia muy valioso, pero que lo tendemos a perder. Y creo que uno de los actores más importantes, el actor más importante sin duda del municipio, está retrasado respecto de la ciudad. No retrasado solamente en términos de haber planificado, sino de planificar mal, de planificar con mucha deficiencia. Y me temo yo, y es otro elemento, que el Consejo Cantonal es muy poco consciente de lo que le pasa. Y digo el Consejo Cantonal porque el Consejo Cantonal es el legislador. Y me quiero referir a dos normativas que han sido correspondientes con esto. La actualización, que en realidad es más de corrección de algunos detalles arquitectónicos, y la inclusión de un conjunto de normativa absolutamente dañina, ilegal, inconstitucional, que no tiene un sistema de participación como base, Podría que es una lo que base. concretar lo que acaba de decir con algunos ejemplos o concretando exactamente a qué A se ver, refiere. varios ejemplos que me parecen son bien importantes. El artículo 304 del COTAD establece como obligación, mediante ordenanza, establecer un sistema de participación. Cuenca no tiene un sistema de participación que solo puede aplicarse mediante ordenanza y que de acuerdo con la ley es obligatorio para los planes de desarrollo. No tenemos aquí. Participación que no hace falta incentivarla, pues hablábamos justamente del interés que se ha generado por PUCS y PDOT, pero este interés se ha manifestado en una protesta por la falta de participación ciudadana, paradójicamente. Es que el sistema de participación es un concepto que se construye en donde los actores principales formulan los proyectos. En trato tenemos ciertamente una participación que es reactiva frente a encontrar un conjunto de problemas los concretos que han sido descubiertos de los artículos 46 y 47, fundamentalmente en el ámbito rural, que tienen que ver con temas tan evidentes y obvios respecto de lo que son las parcelaciones agrícolas que no están reguladas, porque el municipio entiende todo fraccionamiento como urbanización. Y ese es el concepto que está detrás de la incomprensión. Entender que toda división es fraccionamiento y entender que el uso del suelo está vinculado al tamaño del predio. La propiedad es distinta del uso. Hay que enseñar cosas elementales. El uso del suelo es una característica del territorio,
no de los predios. Los predios tienen propietarios. Los usos del suelo son objetivos de la ciudad, independientes del tamaño del predio. Y por lo tanto, el municipio al planificar tiene que establecer lotes mínimos y fórmulas de integración de los predios, donde Ujú. ¿Y qué necesite tan elaborado integrarlo. está el catastro a nivel rural? Yo creo que el único, a ver, la historia creo que es mejor hacerla presente. Con este sistema centralista autoritario que se ha impuesto en el país con tantas normas, se creó también un sistema de catastro nacional que se impuso a nivel nacional, un gran proyecto nacional llamado SIC Tierras. SIC Tierras destacó unos técnicos locales y nacionales que anduvieron por los campos de Cuenca haciendo unos levantamientos sin documentación y con muy poca relación con el municipio. Y con ese famoso SIC Tierra se hizo un proceso de cierta actualización del catastro, sobre todo en el ámbito rural. La última actualización catastral del municipio de Cuenca corresponde al año 2002. Tenemos más de 20 años de retraso. Y el municipio de Cuenca, en vez de actualizar el catastro, se inventó una norma, que tampoco es de esta administración, pero que no tiene el cuidado de arreglarla, que es el famoso error de cabida. Con el famoso error de cabida, los administrados tenemos la obligación de acertar en los errores municipales, porque tenemos que hacer los términos de nuestros trámites en función, para poder hacerlos, de no equivocarnos en el error que el municipio mantiene. Y en vez de corregirlo, seguimos aumentando errores cotidianamente en la administración de la gestión municipal. Por señalar estos ejemplos y los temas que se han incorporado en el famoso PDOT-PUS, algunos que son seguramente necesarios, que la propia Dirección de Control Municipal los ha hecho presentes, tienen que ver con temas básicamente de orden arquitectónico, ni siquiera urbanístico, arquitectónico, de cómo deben ser los volados, de cuántos metros, cómo se miden las alturas, qué distancia se hace desde la calle, temas realmente bastante secundarios en los cuales el municipio se atora, por utilizar una palabra que creo que es bastante gráfica, y que vive confundido permanentemente en cosas ciertamente elementales, y en donde los técnicos han dejado de ser técnicos para convertirse en pseudo abogados, y los abogados también participamos en la solución de los problemas como si fuésemos arquitectos, porque no nos entendemos ni los unos ni los otros. Creo que ese es el grado de confusión en el que nos estamos desenvolviendo, y los temas que se han ido produciendo alrededor de eso son una de las cuales la ciudadanía todavía no es suficientemente consciente. En esta administración, con base legal, pero de manera absolutamente inconveniente, se ha incorporado al sector rural como obligado al pago de obras de beneficio general. ¿Cuáles son las obras de beneficio general? Los parques, las plazas, las avenidas grandes que Puentes. tienen secciones mayores de 8 metros, los puentes, ninguno en el ámbito rural, los que se hacen en el ámbito urbano, las ciclovías. Y eso tiene que pagar el sector rural. Podríamos pensar en que hay lugar alguna contribución, cuál, en qué porcentaje, de qué manera. Y eso el Consejo Cantonal aprueba con una ligereza, con una falta de comprensión, de sensibilidad elemental. A mí me parece que, para utilizar la frase bíblica y perdonarles al mismo tiempo, no saben lo que hacen. ¿No hay ninguna normativa que lo obliga? Hay una normativa general que permite y que al legislar establece los límites, los parámetros. Eso es legislar. Legislar es poner orden. Legislar no es hacer lo que me resulta más conveniente económicamente y más simplonamente de mi supuesto beneficio, cuando lo que estoy haciendo es dañando a la ciudad. Porque el resultado de todo esto es que estamos creando una ciudad cada vez más marginal, que tiene temor de acercarse al municipio, porque el municipio se convierte casi en un enemigo. Y entonces es mejor hacer las cosas fuera de la norma, porque fuera de la norma sobrevivo, con la norma no puedo. Y esa realidad hace que, por ejemplo, ¿a quién le va a convenir titularizar un predio y conseguir escrituras si enseguida me va a costar pagar las ciclovías de Cuenca?
la propia seguridad jurídica queda absolutamente. Bien. Tenemos que acelerar un poquito el paso por la falta de tiempo, doctor Orellana, sin alejarnos necesariamente de los sectores rurales de los que ha estado tratando usted, pues implica, y creo que en forma prioritaria al sector rural, pero también a los sectores urbanos de Cuenca. ¿Cómo queda Cuenca con los documentos recién reformados de PDOT y PUCS en materia de protección ambiental? ¿Es suficiente? Mire, yo creo que el tema de protección ambiental debe dejar de ser declarativo. Y creo que tenemos demasiadas declaraciones. Tenemos no solamente unas áreas de protección, tenemos unos ACUS que se han hecho para eso, y tenemos, o deberíamos tener, una política de empoderamiento del territorio. Y eso no tenemos. Y es un tema que está pendiente, yo diría, por lo menos unos 10, 12 años de una muy deficiente y cada vez menor gestión, que es acusable a etapa en términos del brazo operativo más cercano a la gestión municipal, pero que tiene que ver con una política real. Y me parece a mí que ahí, si no fuese por el cabildo, por el agua, por la presión social, ciertamente, todos estamos de acuerdo en la declaración, en la gestión y a la hora de hacer las cosas. Fíjese usted, Etapa tiene 3 millones de dólares guardados desde el año 2012, o se habrá gastado también, pero tiene 3 millones solamente para adquirir predios en la zona de Quimsacocha, Loma Larga. No lo he hecho. ¿Por qué no lo he hecho? O porque no hay decisión política, que es la preocupación principal que yo tengo, y sería terrible decir que no lo hace por su incapacidad. Creo que en el municipio de Cuenca y en etapas técnicos suficientes, capacitados para desarrollar un proyecto, porque además no se trata solo de ser propietarios. Se trata de tener una gestión, una dirección, un proyecto de gestión de las áreas que queremos proteger. Y creo que en eso no hemos pasado de las declaraciones. No hemos pasado de las declaraciones y no creo que nos hagan bien más declaraciones. Creo que nos vamos a cansar de decir lo mismo y casi no hacer nada. Hay un tema de importancia mayúscula que lo hemos tratado justamente en otro de los noticiarios con el presidente de la Cámara de la Construcción. Él habla de que Cuenca se ha extendido en su área urbana demasiado y esto ha significado una disminución de un importante índice, el de densidad poblacional, que está en el orden de 30 y pico de habitantes por hectárea cuando viene de un historial de hace 75 años, por supuesto, de entre 130 a 150 a 180, nos ha dicho, habitantes por hectárea, y que esto tiene que cambiar. Se vuelve una ciudad muy onerosa, particularmente por la extensión de servicios que tiene que darse a una área rural demasiado, a una área urbana y rural demasiado dilatada. Efectivamente, el PDOT PUS en su aprobación en el año 2022 prácticamente duplicó el área urbana de Cuenca, sin ningún sustento material ni técnico. Evidentemente, eso tiene un resultado en los números respecto de las densidades, pero tiene un efecto más problemático y peligroso, que genera especulación del suelo, porque Así nos ha dicho que se vuelve una inmediatamente. ciudad muy cara. Pero claro, pero el suelo que antes no se podía construir, el suelo urbano extendido y de expansión urbana, en donde ya se puede construir de manera más o menos general, a pesar de los múltiples problemas que hay en las determinantes de cada uno de los llamados PITs, estos acrónimos que nos inventamos para decir las cosas elementales, los sectores de planeamiento. En estos sectores de planeamiento o en estas zonas de intervención de los distintos ciudadanos se han ido creando alguna normativa siempre problemática, pero a lo que me quiero referir concretamente es que en esta especulación que se ha generado, primero genera un impacto, sube el valor del suelo. Después, el poder hacer dentro de esos territorios se vuelve muy problemático, porque todo hacer significa que el administrado debe invertir. ¿Quién puede invertir para hacer? El que tiene recursos. Por lo tanto, todos los terrenos se abren a una especulación económica, en donde solo unos pocos grupos económicos seguramente van a poder invertir y extender el área todavía
semi-rural o de expansión urbana, a la que ya le llamamos urbana, a investir para generar un proceso bastante desordenado, porque va a surgir no de un proyecto de vialidad, no de un proyecto de servicios públicos, sino de una capacidad económica de quienes puedan invertir. Esos que pueden invertir van a crear unas zonas urbanas en el ámbito realmente rural o ruralizado. ¿Y quiénes pueden ser? Todas las industrias, porque así está definido en el todos los que tengan recursos para hacer inversión industrial y todos los que puedan tener dinero para fraccionar. Y al fraccionar, crear áreas donde de alguna manera, con los famosos planes parciales, también cada uno puede crear su propia norma. A mí me parece que inconscientemente, el Consejo Cantonal de Cuenca está legislando para un sector económico. Y esa legislación en favor de un sector económico hace que la ciudad vaya creando brechas cada vez mayores entre el ámbito urbano y rural y vaya haciendo que la posibilidad, sobre todo de vivienda de los sectores menos favorecidos económicamente, sea una posibilidad que solo lo pueden hacer los grandes inversionistas y no las personas de manera particular. ¿Cuál sería Creo que es este una sector realidad. económico, si usted puede dar ciertas señas de identidad o directamente indicarnos a qué se refiere? Se llaman constructores positivos. Así se denominan a sí mismos, que son las personas que tienen legítimo interés en invertir y para quienes está legislando la administración municipal y no en favor del conjunto general de los ciudadanos, en donde sin duda alguna deberíamos tener la posibilidad de hacer pequeñas, medianas inversiones y no necesariamente estar sometidos y subordinados solamente a las grandes inversiones. Bien, el tiempo lamentablemente no nos ayuda, doctor Orellana. Quedan tantísimos temas por tratar, pero habrá otros espacios, por supuesto, en este medio de comunicación y ojalá algún otro con usted. Pero quizá todo lo señalado por usted, por otros actores en estos temas, hablan siempre de la necesidad de un plan estratégico de Cuenca, de una actualización, en el cual como resultado final se fijen metas objetivas con cronogramas de cumplimiento. Definitivamente yo creo que ese podría ser un sistema de gestión que resuelva dos cosas, tanto el sistema de participación cuanto la integración de la ciudad, la integración urbano-rural y desde luego la proyección de Cuenca a mediano y largo plazo. O sea, yo creo que para terminar positivamente esta entrevista, yo creo que podemos decir con mucho orgullo y sin vanidad que Cuenca es una de las mejores o es la mejor ciudad del país y es nuestra responsabilidad hacer que siga siendo y que cada día sea mejor. Creo que tenemos los medios para hacerlo, tenemos las condiciones geográficas, las condiciones económicas de ventaja, de homogeneidad social que no debería romperse y las posibilidades, ojalá, de una administración pública que sea una aliada permanente de esa posibilidad. Bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Muy buenos días. Declaraciones del doctor Tarquín Orellana, ex síndico municipal, ex candidato a la alcaldía de Cuenca.